Sí, entonces, bueno. eh, ya cambié de diapositiva. Aquí. Bueno, hablábamos, ¿verdad? La clase pasada sobre comorbilidad. Entonces, bueno, pues yo quisiera que nosotros también tuviéramos una perspectiva. No sé si voy a hacer otras notas de clase aparte, ¿no? Que vayan ustedes pudiendo ir tomando registro, porque a veces estoy diciendo cosas y la diapositiva no coincide, ¿no? Con, con esto. Ah, pues lo que puedo es hacer así, ¿verdad? Esta es la diapositiva. Entonces, en esto de la comorbilidad, en Gestalt hay un término, esto se los digo como un poquito al paso, porque no nos vamos a ir de lleno sobre estas teorías, pero sí es importante conocerlas, ¿no? Y además porque mi formación, pues es como yo les decía, soy terapeuta Gestalt. En Gestalt hay un término que ustedes van a revisar si leen algo de Gestalt o toman alguna clase donde el modelo sea con el enfoque Gestalt, un concepto que se llama la figura fondo, ¿no? Entonces, la figura fondo tiene que ver, la figura con la necesidad más urgente, ¿verdad? Que tiene la persona en un momento dado. Tan solo yo les preguntaría en este punto, ¿no? Yo ahorita no los puedo observar, ¿verdad? Pero si estuviéramos en una clase, yo los estuviera observando, yo podría decir cuál es la principal necesidad de cada uno de ustedes que estuvieran presentes en la clase, ¿verdad? Y este es un ejercicio que yo he hecho muchas veces, ¿no? En la clase le pregunto a algún alumno si me permite, o bueno, no sé si alguien quiera, no creo, ¿verdad? Pero como quiera les voy a proponer. Si alguien quiera compartir un poquito su video, es cuestión de un minuto en lo que yo hago una pregunta nada más, ¿sí? La única pregunta, la única pregunta que voy a hacer durante un cierto tiempo es, ¿qué necesidad creen que tenga su compañero o compañera, ¿no? O miren, para no complicarnos, yo les preguntaría, ustedes aquí ahora me están escuchando, ¿verdad? No me pueden ver, ¿verdad? Igual se me complica ahorita un poquito por el tema de que desconfiguré la cámara, pero si yo les preguntara cuál es mi principal necesidad en este momento, aquí y ahora, hay algo que ustedes pueden notar, inmediatamente de cuál sería mi principal necesidad. Con lo que alcanzan a observar, porque también se observa con los oídos. Sabemos que el 90% del lenguaje es no verbal. Dirán, maestra, pero si solo la oímos, pues el lenguaje es, todo lo que tenemos es lenguaje verbal. No es cierto, también tienen el tono de voz, ¿sí? El tono de voz es una cuestión no verbal, ¿correcto? Entonces, así con lo que han escuchado hasta ahorita y con la idea que ustedes tienen hasta ahorita, ¿cuál se imaginan ustedes que es mi principal necesidad en este momento? ¿Alguien quisiera hacer una hipótesis de cuál sería la principal necesidad que yo tengo en este momento? Lo que se les vaya ocurriendo, ¿verdad? No es una respuesta, a lo mejor no hay respuestas correctas e incorrectas, es un ejercicio para reflexionar. Maestra. A ver. Bueno, me imagino que tal vez si no ha desayunado, tal vez su necesidad sea de que tiene hambre y ya quiere comer algo.
Ok, podría ser, ¿verdad? Hambre, comer. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra hipótesis de cuál sería mi principal necesidad? Aquí y ahora, ¿verdad? Porque la Gestalt utiliza un enfoque aquí y ahora. Podría ser el descansar la voz. Bueno, yo he escuchado que de repente como que se le cierra un poquito la garganta y Correcto. como que empieza como a forzarla. Ok, descansar la voz. Muy bien, bien. Ok, es una observación. Probablemente mi necesidad principal sea descansar la voz. Muy bien, estamos en hipótesis, ¿no? Lluvia de ideas. ¿Alguna otra hipótesis? El enseñar, maestra, usted quiere que nosotros aprendamos porque está dando su clase, el tener atención. Que mis alumnos aprendan. Correcto, tener su atención. Tener la atención de mis alumnos. ¿Habría alguna otra hipótesis? Tomar agua. Podría ser. Sería sed, ¿verdad? Tomar agua. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra hipótesis? Podría ser también como despejar un poco la mente. Despejar mi mente. Ok. Bien. ¿Habría alguna otra hipótesis? Gracias a todos los que están. Maestra, Ajá. dar la clase. Bien. Gracias. Bien, bien. ¿Habría alguna otra hipótesis? Tener interacción con nosotros, aunque no tenga la cámara. Tener interacción, aunque no tenga cámara. Muy bien. También podría ser poder estirarse del rato que está uno sentado. Poder estirarme. Puedo estar cansada de estar sentada, sí. Ya me están dando ganas de todo. No es lo que están diciendo. No es cierto. Y aunque así pasara, fíjense, aunque así pasara, pero díganme, ¿habría alguna otra idea? Ok. Bueno, les agradezco mucho. Híjole, si quisiera por ahí. Bueno, la lluvia de ideas, ¿no? No anoté, pero al final a lo mejor puedo anotar quién estuvo hablando. La verdad no me sé las voces y no estaba, como estaba anotando, pero bueno, ahorita me comentan. La idea es esta. Quisiera yo transmitirles esto, ¿no? Siempre hay una necesidad más urgente, ¿sí? Puede haber muchas necesidades en un solo momento, pero cuando nosotros hablamos de la necesidad más urgente, ¿sí? Que en Gestalt se llama figura, es decir, lo que capta nuestra atención, lo que capta nuestro interés, lo que capta nuestra conciencia, ¿cuándo? Aquí y ahora, ¿sí? Esa necesidad más urgente no es siempre la necesidad urgente la misma, ¿verdad? Va cambiando a lo largo del día, a lo largo de las circunstancias que voy viviendo. Entonces, decimos, si nosotros, obviamente nos interesa saber para la hora de la comorbilidad cuál es la necesidad más urgente del paciente, es decir, cuál es su principal figura. Ajá. ¿Por qué? Porque mientras esa sea su necesidad y mientras esa sea su figura, hay muchas cosas que van a quedar en el fondo, es decir, aquí va a concentrar su energía, va a concentrar su tiempo, va a concentrar sus esfuerzos, va a concentrar sus recursos, ajá. Y acá pueden quedar en el fondo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber de todo esto, que a lo mejor lo puedo estar yo teniendo en este momento todo al mismo tiempo?
¿verdad? Imaginémonos esa situación hipotética, ¿sí? ¿Cómo darme cuenta de cuál es la necesidad más urgente aquí y ahora? Porque podrían ser todas, pero ¿qué tendría yo que hacer para detectar cuál es la que aquí y ahora, en este momento, es la principal? O más bien, ¿qué es lo único que podríamos decir, verdad, de mí aquí y ahora en cuanto a mi necesidad principal? ¿Ok? Podría ser el hambre y podría ser comer. ¿Por qué creen ustedes que esa no sería la principal aquí y ahora? Perdón que a veces hago preguntas Porque obvias, no ¿eh? lo está haciendo. Ajá. Muy bien, ¿quién contestó? Alfonso. Alfonso. ¿Estamos de acuerdo entonces? Porque no lo estoy haciendo, correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sí estoy haciendo? Aquí y ahora, ¿verdad? Si mi principal necesidad fuera descansar mi voz, probablemente ya lo habría hecho, ¿sí? Y probablemente lo haga si es necesario, ¿sí? Pero no puedo pensar que es la principal necesidad si aquí y ahora yo no estoy observando que esa es la principal necesidad, porque no la estoy haciendo. Probablemente lo sea más adelante. El que mis alumnos aprendan y tener la atención de mis alumnos ahí, ¿cómo sería la única forma de que ustedes sepan que yo tengo esa necesidad aquí y ahora? ¿Cuál sería la única manera de saber que yo tengo esa necesidad? Ajá. Porque lo está haciendo, maestra, nos está explicando, se está esforzando, se podría decir. Ok, entonces lo que yo observo realmente es que estoy hablando, ¿verdad? Está hablando. Él se está esforzando. A lo mejor oigo la voz gastada o enronquecida o un poco apagada, ¿verdad? Pero igualmente, hacer un esfuerzo, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para saber si yo estoy haciendo un esfuerzo? Ajá, con esta clase, ¿no? Lo que puedo decir, ¿verdad? Al observar está hablando, ¿verdad? Tiene la necesidad de estar conectada, tiene la necesidad de estar hablando, tiene la necesidad de estar explicando un punto, ¿verdad? Porque es lo que estoy observando. Ahora, yo puedo observar que yo tengo la intención de que, a ver, otra vez, ustedes pueden observar mi interés porque ustedes aprendan. Ustedes pueden observar mi interés. Hasta cierto punto sí, ¿no? Sería demostrando el interés dentro con el esfuerzo que pone usted al dar las clases. Ok, ¿cómo tú te das cuenta que yo pongo esfuerzo en las clases? ¿Qué signos ves? Ajá. Podría ser en la forma en la que explica, la forma detallada en la cual intenta explicar, la forma en la cual intenta como hacernos más amena la información que usted trata de transmitir para que ustedes la entendan, para que nosotros lo entendamos. Gracias. ¿Quién participó, perdón? Sánchez Ferral. Gracias. Ok, entonces está hablando de forma detallada. Ya dijo otras observaciones, si nos damos cuenta, ¿verdad? Hay cosas que estamos observando y hay cosas que estamos interpretando, ¿correcto? Cuando dicen la voz se oye opaca, estoy observando. Cuando dicen, perdón por el ruido, necesita, ¿verdad? Necesita descansar la voz,
estamos interpretando, ¿correcto? No sé si vemos la diferencia. Una cosa es simplemente lo que entra por mis sentidos, esa es la observación. Está hablando de forma detallada, es un poquito ya ponerlo en objetivo, pero sigues observando. Eso es lo que yo estoy hablando. Luego, entonces, deduzco que ella, la maestra, tiene un interés de que la clase, de explicarle un punto al grupo y que se comprenda, ¿no? Puedo también a lo mejor observar que da información detallada, que pregunta si todo se entendió, ¿verdad? Que abre la posibilidad de que los alumnos participen, de que voy diciendo por ahí que si tienen dudas las hagan llegar, ¿no? Y bueno, ciertamente yo creo que ninguna de estas cosas que está haciendo la maestra lo habría hecho si no hubiera de algún modo preparado la clase. ¿Ok? Todo esto estoy observando, ¿verdad? Yo veo, lo que observo nada más son las diapositivas, lo que escucho es la voz, ¿sí? Lo que voy comprendiendo, pues lo voy comprendiendo, ¿verdad? Pero todo lo demás que tiene que ver con mis intereses, mis necesidades, mis emociones, ¿verdad? El punto es que no lo puedo observar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nadie puede observar las emociones de otra persona. Nadie puede observar las necesidades de otra persona. Se puede observar su movimiento, su lenguaje, su voz, su postura, sus gestos, ¿verdad? Pero no se puede observar directamente nunca un pensamiento que tenga la persona, ni una emoción que tenga la persona, ni una necesidad que tenga la persona, ¿sí? Entonces, maestra, si no puedo observarlo, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Sí? Porque yo le escucho que usted habla así, trae estas diapositivas, nos pregunta si ya entendimos, nos habla de forma detallada, pero ¿cómo yo sé, maestra, que todo esto es porque usted quiere que nosotros aprendamos? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que no tiene usted otros objetivos? ¿Vale? Que esa es su principal necesidad al hacer usted todo esto, ¿sí? ¿Se puede observar eso? Lo que a mí me mueve a hacer las cosas, no. Eso se deduce, ¿verdad? Lo están deduciendo, lo estamos interpretando, que por supuesto es cierto, ¿verdad? No le voy a dar más vueltas. Obvio que es cierto que yo, pues ese es mi principal objetivo, porque es el que le da sentido a todo, ¿verdad? A la clase, pues le da sentido el que ustedes algo se lleven, ¿sí? Bueno, pero imagínense que yo todavía no les hubiera dicho que sí, que ese es mi objetivo o que esa es mi necesidad principalísima en este momento, ¿verdad? ¿Cuál sería la única manera de saberlo entonces? ¿Cuál es la única manera de saber? Si no se puede observar mi necesidad, ¿cuál fue la única manera de que ustedes supieran que esa era mi necesidad? Al deducirlo o interpretarlo. Al principio lo estaban ustedes deduciendo e interpretando, ¿no? Muy bien. Llegamos a esa información exactamente. ¿Sí? Haciendo preguntas, ¿sí? Si yo quiero saber si estoy observando bien la necesidad de alguien, la emoción de alguien, el pensamiento de alguien, necesitaríamos preguntarle. ¿Estamos de acuerdo todos? Ya sé que estoy diciendo cositas obvias, ¿sí? Pero yo quisiera que reflexionáramos bastante sobre esto porque es básico, ¿sí? Para nuestra materia. Distinguir entre una observación y una interpretación. Pero no nos podemos quedar solamente con la parte observada, ¿sí? En una evaluación vamos a preguntar. Justamente esto que hicimos ahorita, ese proceso de preguntar, de indagar, de tener como la hipótesis presente en la mente, pero no darla por hecho, ¿sí? No darla por hecho hasta que confirmo la información, ¿sí?
hasta entonces podemos decir, esta es su intención, esta es su necesidad, este es su pensamiento, esta es una emoción, ¿verdad? Es tanto como decir, observo que agachas tu cabeza, que pones tu cabeza entre tus manos, y observo que tus ojos se humedecieron. ¿Hay un sentimiento de tristeza en este momento? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Porque si yo digo, te pusiste triste, sí, lo entiendo, estamos hablando de muchas cosas muy difíciles. O sea, bueno, probablemente sea cierta la observación, ¿verdad? Porque es bastante amplia, pero ahí ya estoy interpretando, ¿no? Ahí estoy interpretando. Primero me quiero asegurar de que sea tristeza, ¿sí? ¿Qué tal que es coraje y está llorando de coraje? Hay grados entonces donde yo observo y tengo que ser muy cuidadoso al observar, pero hay cosas que yo no puedo observar y que para que yo esté bien orientada con mi paciente, orientado, tengo que preguntar, ¿vale? Hasta que no pregunto y confirmo, todo queda en una hipótesis. Entonces, para efectos de esto que estamos viendo de la comorbilidad, yo quisiera que ustedes observaran el panorama amplio y trataran de ver cuál es la necesidad principal del padre, ¿no? ¿Cuál es la necesidad principal de la madre? Es decir, ¿cuál es la figura, ¿sí? Lo que se tiene que resolver para cada quien. ¿Y cuál es la necesidad también del niño? ¿Qué es lo que a él le preocupa en particular? Ya dijimos que no siempre van a estar en la misma sintonía, ¿verdad? Y entonces eso nos da también una perspectiva de qué es lo que vamos a abordar primero. Aunque sabemos que cuando vamos cambiando algo en una parte del sistema, el niño siempre está dentro de un sistema, casi siempre dentro de un sistema familiar, si cambia un elemento del sistema, tenemos motivos para pensar que van a cambiar otros sistemas. Entonces, es muy importante cuando estamos evaluando realmente observar el lenguaje, lo que se está diciendo, las palabras, ¿sí? ¿Por qué? Aquí yo les agradezco mucho y de hecho para eso era el ejercicio, ¿va? Para darnos cuenta, ¿sí? Porque si yo interpreto todas estas necesidades como necesidades de mi paciente, lo que sucede es un fenómeno que se llama proyección. Ustedes ya lo habrán escuchado esa palabra, ¿verdad? Es lo clásico que no es, o sea, no quiero que digan, la maestra Sana, para eso nos hizo participar, no, sino es como cuando la mamá dice, hace frío, ponte el suéter, ¿no? Y ella se queda sin suéter, ¿no? Es decir, me proyecto, como yo tengo frío, seguro también tú tienes, así que tápate, ¿no? O cuando digo, seguro ya tienes hambre, y en realidad me lo pregunto a mí y digo, ay, creo que yo tengo hambre, ¿sí? O sea, muchas veces cuando no nos damos cuenta de alguna necesidad de nosotros, pues la vamos a observar en el otro, ¿verdad? Y esto ocurre con cosas buenas y con cosas regulares y no tan buenas, ¿verdad? Este es un fenómeno que ocurre todo el tiempo nos estamos proyectando. Pero en clínica, pues yo les pediría que vamos a estar muy atentos a no proyectar, ¿sí? A no darle al paciente, a no pensar más allá de lo que estoy observando y de lo que estoy confirmando junto con él, ¿verdad? Porque si no, entonces voy a pensar que cuando yo tengo hambre o a lo mejor sí lo tenían, a lo mejor no, ¿verdad? Pero a la hora de esa pequeña proyección que hubo, entonces a lo mejor mis necesidades las voy a proyectar sobre él. Y siendo niños, quienes vamos a evaluar, resulta que yo tengo una historia infantil, ¿sí? Yo tengo una historia infantil, tengo una historia de mis propias necesidades, y qué tal que me llega un niño que sufrió lo mismo que yo en algún momento viví o atravesé o se me hizo difícil
de esperar, de trabajar, de procesar. Ajá. Pues es muy probable que entonces yo me proyecte, ¿verdad?, en ese caso clínico. Por eso es muy importante quedarse a una distancia donde todo se reduzca a observar, a preguntar y sin perder la empatía, ¿verdad? Muy bien, chicos. Los espero, por favor, en la otra parte de la clase, si son tan amables. Me voy a retirar. Los veo en la próxima. Nada más les pido si me permiten salir antes tantito, porque si no, no me deja salir y me tardo más en entrar.